13.3 del SIL. Vamos a empezar a hacer todos. No me acuerdo si ya se los compartí. ¿El SIL? ¿No? Ok. Pues les voy a compartir el SIL para que ustedes vean ahí los problemas que vamos a ir haciendo. Y pues bueno, vamos a irlos haciendo en el pizarrón, en el OneNote. ¿Sí? Esperemos que funcione bastante bien. Y bueno, pues adelante. Vamos a empezar. El 13.3. Me van diciendo, por favor, les pido de que sí me contesten casi todo lo que les pregunté todos, para saber si lo alcanzan a ver bien, ¿sí? Por ejemplo, nos está diciendo que calculemos, por ejemplo, es el problema 1, y nos pide calcular la parcial de z con respecto a x, ¿sí? La parcial de z, voy a tratar de hacer unos dos de cada uno, para que tengamos una miscelánea de problemas, ¿sí? Entonces, el problema 1 es z igual a 7x más 8y. ¿Sí? 8y cuadrada. 7x más 8y cuadrada. Perfecto. ¿Se alcanzan a ver bien el OneNote, compañeros? Sí. Sí, sí, ¿Sí? Sí, ok, perfecto. Y más o menos la letra se ve bien, ¿no? Es que de repente me aparecen mensajes de que no hay conexión, etcétera, entonces espero que no haya ningún problema. Bueno, el OneNote, compañeros, es como que un pizarrón, por así decirlo, muy, muy grande. En una página vi que decía un pizarrón infinito, porque ustedes lo con los dedos, si su pantalla es táctil, lo pueden ir haciendo más pequeño de los lados, tanto en la parte derecha como en la parte vertical como en la parte horizontal. Bueno, el problema 13.3, compañeros, lo que nos está diciendo es, emplea la definición para calcular precisamente las derivadas parciales de z con respecto a x y z con respecto a y. ¿Sí? Entonces, pues nosotros, ustedes, ya les voy a compartir también la página, así como hice una... Ay, siempre se me olvida. Un fichero para límites, uno para funciones, también les voy a hacer uno para, ya lo terminé, uno para derivadas. Y vamos a ver ahí todas las aplicaciones, ¿sí? Así para que vayamos viéndolo, cómo lo hace matemática, cómo lo hacemos nosotros en el pizarrón, tal cual, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que nos dice que ocupemos la definición, compañeros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Bueno, entonces, ¿qué les parece si lo ponemos un poquito en rojo, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿a qué sería la parcial de z con respecto a x? Bueno, pues esta, ustedes la podrán ver en las notas más adelante, es el límite cuando h tiende a 0, es exactamente lo mismo, por eso les digo que este curso es una generalización, es x más h, coma, y menos f de x, coma, y sobre h. ¿Sí? Entonces, esa es la definición, compañeros, que nos vamos a ocupar, ¿sí? Y entonces, pues bueno, o sea, vean ahí qué es lo que tenemos que hacer. Prácticamente, si se dan cuenta, esta es la definición de la, ¿quién? De la derivada, la que ustedes conocían, que le decían la regla de los 4 pasos. Aquí solamente le vamos a, cuando sea con respecto a x, o por ejemplo, cuando aquí tenemos, cuando sea, si quieren lo pongo en otro colorcito para que se vea un azulito, ¿no? La parcial de z con respecto a y, esto es el límite, lo mismo para que vean de una vez, los voy a poner los dos. ¿F de quién? Ahora si es con respecto a y, ¿dónde le sumamos la h? Ah, pues aquí es. Y más h, para que vean que es lo mismo. Menos f de x, y sobre h. Y ahí están las dos definiciones. O sea, es la misma, ¿sí? Pero una es con respecto a x y una es con respecto a y.
¿Hasta aquí alguna duda de las definiciones, compañeros? Me dicen cómo funciona, porque estoy probando con varias plataformas, ¿sí? Estoy probando cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues voy a tratar de que se vea lo mejor posible, que estemos a gusto, ¿no? Con las plataformas y que ambos vayamos a la mano con esta parte. Bueno, entonces, aquí pues lo que nos están pidiendo es precisamente, aquí voy a poner, es que aquí, yo quería ponerlo así, esta es la 1, esta es la 2, ¿sí? Entonces, pues lo que nos piden es calcular la derivada por definición. Lo que hacíamos antes, compañeros. Entonces, si quieren, pues aquí lo vamos a poner con otro color, ¿sí? Entonces, la parcial de z con respecto a x, pues seguimos simplemente la definición, compañeros, límite cuando h tiende a 0, ¿sí? La función, donde haya una x, ponemos x más h, ¿no? Entonces va a ser 7x más h más, ¿quién? 8y cuadrada, ¿torcuaz, compañeros? ¿Qué opinan? ¿No le tengo que poner ahí nada? Ajá, por eso les pregunto. ¿No se les tiene que poner nada? Está en la definición. Menos la función original. 7x más 8y cuadrada. Me gusta más aquí con sobre h. ¿Sí? Entonces, la parcial de z con respecto a x, y nosotros seguimos haciendo este límite, va a ser ¿quién? 7x más 7h, ¿sí? Más 8y cuadrada menos 7x menos 8y cuadrada sobre h, ¿sí? Entonces, si quieren, aquí es la ventaja de estos pizarrones, que pues, con si me dan, ¿sí? Que me va a quedar el 8y cuadrada menos 8y cuadrada, ¿sí? Entonces, la parcial de z con respecto a x va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién, compañeros? 7h en h, esto va a ser 7 veces el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si quieren, lo ponemos así para ser más congruentes con la notación. H entre h, 7 por 1, y esto es 7. ¿Y están de acuerdo? ¿Sí? O sea, esto es ocupando la definición, ¿sí? O sea, para que ustedes sepan sacar las derivadas parciales ocupando la definición. Muy bien. Entonces vamos a hacer la... Ups, es lo que no me gusta. Cuando le muevo, si no le muevo con cuidado, borro. Pero bueno, así estoy aprendiendo. Y creo que está funcionando bastante bien la... Como me gustan ocupar colorcitos, espero que no tengan problema. Entonces, ahora, ¿qué les parece si ocupamos, si sacamos la parcial de z con respecto a ella? Vayámonos con pasos. Por la clase pasada yo quería precisamente que ustedes vieran cómo se ocupa la diferenciación implícita. Lo mismo, ahora les voy a dar varios tips que les pueden servir. Sí, entonces aquí va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Ya pusimos la definición ahí arriba. Sí, entonces va a ser 7x más ¿quién? 8 y más k al cuadrado menos ¿quién? 7x más 8y cuadrada sobre h. ¿Están todos de acuerdo? Es y más, sí. ¿Qué puse? ¿Y más k? O déjenme ver, no voy a equivocar. Era y más h, ¿no? Sí, es que como estoy haciendo unos problemitas donde estoy ocupando las casas, ¿sí? Y más h, ¿no? Entonces, para que sea todo más exactamente, o sea, estoy poniendo aquí las casas. Ya lo corregí, ya no hay problema. Ahí está. Entonces,
¿Cómo me va a quedar esto? La parcial de z con respecto a y. Este es el límite. Cuando h tiende a 0. Que me queda 7x. ¿Más quién? Más 8. Aquí podemos hacerlo por pasos. Y cuadrada. Más quién? 2y h más h cuadrada. ¿Sí? Así por pasos. Menos 7x menos 8y cuadrada sobre h. Seguimos. Recuerden que no debemos de quitar la palabra límite. Hasta. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos decir que 7x más 8y cuadrada más quién? 16yh más 8h cuadrada menos 7x menos 8y cuadrada sobre h. Entonces, ¿qué les parece si para cancelar ocupo otro colorcito? ¿Sí? ¿Hasta aquí están de acuerdo? Voy a hacer un poquito más pequeñito. ¿Sí? Ok, bueno, vámonos ahora. Parcial de z con respecto a y. Este es el límite. H tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué se me va a cancelar? Este con este. 8y cuadrada con 8y cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí que me va a quedar 16 YH más 8h cuadrada sobre h. Esto va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 16, ¿quién? Y más 8h, ¿están de acuerdo? Recuerden aquí muy bien que h tiende a 0, entonces eso es importante siempre mencionarlo. Entonces, una parcial de z con respecto a y es igual a quién. Vean que lo que nos sobrevive de ese límite sería quién ocupando las reglas de los límites que ustedes ya saben. El límite cuando h tiende a 0 de 1 más 8 por el límite cuando h tiende a 0 de h. Entonces, ¿esto qué es igual, compañeros? Y por 1 más 0, ¿no? Déjenme ponerlo. Que se vea todos los pasos. Y esto es 16y por 1 más 8 por 0. ¿Y esto cuánto nos da? 16. ¿Están de acuerdo? Y ahí tenemos la derivada por definición de una función. ¿Sí? Ok. Entonces ustedes pueden ver el precio. Sí, perdón, compañero, no lo escuché. ¿De dónde sacó el 1? Ajá, del 16y por el límite de 1. Ajá. Si se da cuenta usted, compañero, ahí tenemos el límite cuando h tiende a 0, 16y. Esto no depende de quién, de h, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué hago con el 16y? Lo saco, ¿no? Ujú. Y me queda el límite cuando h tiene 0 de quién? De 1, ¿no? Lo puedo hacer porque se dan cuenta es 16y, no depende de h. ¿Sí? El límite depende de h, no depende de ninguna otra variable. Ujú. Entonces, por eso lo puedo sacar como una constante. Ok, ok. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de una constante? ¿Se acuerdan cuando lo vieron en cálculo 1? 1. En este caso, el límite cuando h tiende a 0 de una constante, pues es la constante. En este caso es 1. Uh-huh. Uh-huh. Ok, gracias. De nada. Entonces aquí me voy otra vez. Ese es el problema. Ahí ustedes pueden... hay 4 problemas. Es exactamente hacer las derivadas de esta forma. ¿Sí? Y pues... este es del problema 1331. Ahora, en el Esos problema... problemas no nos los ha compartido, ¿verdad, profe? No, de hecho, no me acordaba si les había compartido el SIL, compañeros. Según yo no. Ajá, entonces hoy se los comparto. Les compartí ayer los apuntes del profesor Marco, y ahí ustedes lo podrán ver, donde vienen también muchos ejemplos hechos. Ajá. Entonces yo aquí hago de la lista, ustedes pueden ver los que están hechos ahí en los apuntes. Entonces ahí ustedes pueden ver el libro. Ujú. Entonces para que tengan una gran variedad de opciones en el cual ustedes pueden verificar, ¿no? Problemas, ¿no? ¿Sí? ¿Ninguna otra duda? Bueno, seguimos. ¿Qué les parece si aquí en el problema dice 5 a 24? Se los voy a compartir. Tengo que... Bueno, ahorita se los voy a compartir para que los puedan ver. Porque estoy en la tableta, entonces si me paso a la computadora ahorita, el otro día lo hice y se escuchaba muy mal, pero ahorita veo cómo lo podemos hacer. Sí, aquí es vámonos en los siguientes, del 5 al 24 es encontrar las primeras derivadas parciales de la función. A ver, ¿con cuál quieren que empiece? ¿Con una fácil o una difícil? A ver. No sé. A ver, díganme un número del 5 al 24. ¿Cuál, compañeros? ¿Cuál? 12. El compañero propone el 12. Ah, eso está fácil. Dice menos x cuarta más 7y cuadrada más 3y. Aquí acuérdense, y les voy a comentar una vez, compañeros, se tienen que saber exactamente todos los teoremas con los cuales ustedes aprenden a calcular derivadas en una variable. O sea, todos se los tienen que saber bien. Porque si no, aquí va a ser, les digo, les repito, una generalización. Como es una derivada parcial, con respecto a las otras derivadas van a ser constantes. O sea, tienen que saberse bien eso y esto va a ser muy, muy sencillo. Entonces, si se encuentran las primeras derivadas parciales, todos podemos observar esta z. Es una función que depende de quién. Yo lo puedo poner así, que es una función que depende de x y de quién. Y de y, ¿no? Entonces dice las primeras derivadas parciales de la función dada. Entonces debe ser la derivada de la parcial de z con respecto a quién, a x, y la parcial de z con respecto a y. Y aquí digo, bueno, a todos se nos puede ocurrir de distintas formas, ¿no? A todos. A mí se me ocurre aquí, pues fácilmente, digo, pues ahí tengo una potencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? 6, ¿por qué? Por menos x cuarta, más 7y cuadrada, más 3y, a la quinta, ¿por quién? Por La menos, derivada, ¿no? ¿de quién? ¿Con respecto a De esa quién? misma De cosa. lo que está dentro del paréntesis, pero con respecto a quién? A x, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues ahí creo que por lo que puedo observar es menos 4x cúbica, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Entonces, si yo reduzco un poco, ay, si yo reduzco un poco me va a quedar menos 24 x cúbica por menos x cuarta más 7y cuadrada más 3y a la quinta. ¿Qué opinan? ¿Está bien o está mal? Ahorita los vamos a verificar en matemática con el fichero que hice. Vamos a hacerlo, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, compañeros? ¿Dónde lo está notando, profe? Está en el OneNote, compañero. Se los compartí en el chat. Sí, lo estaba viendo, pero es que esto último que está escribiendo no me salió. Es que miren, aquí me acaba de aparecer, trabajar sin conexión se produjo un error. No sé si de repente como que se cae la red. No sé si se les ha caído tantito a la red y como que de repente deja de aparecer, pero aquí sigo en el cuadernillo. ¿Ustedes sí lo Está un ven? poco más abajo, prof. O sea, Yo tienen que estoy... bajar un poco más. O sea, nosotros, usted sigue ahí, pero nosotros tenemos que bajar un poco para que se vea Ah, ya. dónde Sí, están es los que lo puntos. que les digo que dicen que es como un pizarrón infinito. Entonces yo lo que hago, como tengo letra muy grande, solo voy bajando un poco. Ajá. Porque si no, ¿cómo se llama? No me cabe, ¿no? Aquí nada más para alcanzar a ver. Entonces ahora tengo que sacar, ¿qué les parece? Ahora vamos a hacerlo con otro colorcito, ¿no? Por la parcial de z con respecto a y. Entonces, déjenme ver la función. ¿Qué es lo que tengo que hacer, compañeros? Vean las distintas formas. Esto aquí les vuelvo a repetir. La habilidad aquí que debemos ocupar es para derivar. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? 6 por qué? Por menos x cuarta más 7y cuadrada más 3y a la quinta por la parcial con respecto a y. ¿Están de acuerdo? ¿De quién? ¿Están de acuerdo? Espere, profe, es que apenas se está actualizando. Sí, ese es Bueno, el igual no problema. tarda como en cargar. Sí, este es el problema de esta aplicación que se tarda en, ¿cómo se llama? Como que en cargarse, ¿no? Profe, disculpe, ¿es 2y cuadrada o qué es el signo que está al lado de la y cuadrada? Ah, ¿Es un 2? aquí, a ver, compañero, se refiere, a ver, aquí voy a hacerlo. Aquí en esto, es parcial. Por la parcial con respecto a quién. A y. ¿A esto se refiere? No, es que sé que es menos x cuarta más 2y cuadrada ¿es? Es O más 7 y cuadrada, perdón, más compañero. 7 cuadrada. Gracias. Voy a hacer una plana de 7, gracias. ¿Así está No, no bien? digas eso. Ah, sí, gracias. Sí, ok. Entonces, ahí vean. ¿Están de acuerdo con la anotación? ¿Todo vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces es 6, ¿por qué? Por menos x cuarta más 7y cuadrada más 3y a la quinta, ¿no? Por, con respecto a y, ¿cuánto es? 14y más 3. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, a ver que si no hay alguna duda, por favor me dicen. Aquí la ventaja es de que todo está z como función de x y de y. Ya cuando nos den implícitas, ahí sí se va a poner un poco más interesante las cosas, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo. A ver, Soto Robles, dígame un número del 5 al 24, hagamos otra y luego nos pasamos a más problemas. A ver, el 15. El 15, sí está más o menos. 15, a ver. Dice que es f de x y para que ustedes se acostumbren a todas las notaciones, ¿no?
X. Profe. Sí, compañero. ¿Qué nos están pidiendo en estos problemas? Nada más sacar las derivadas. Nada más sacar las derivadas. Ah, ok. Sí, aquí les muestran diferentes funciones. ¿Para qué? Para que ustedes apliquen aquí todos los teoremas que ustedes conocen para derivación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un problema más o menos de cada tema. Ahorita nos vamos a ir a las diferenciaciones implícitas, nos vamos a ir a razones de cambio, etcétera. Ok. Ustedes también pueden escribir directamente en el pizarrón, ¿no? Aquí en el... Ajá. A ver, por favor calculen la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Demos unos 3 minutos para que calculen las derivadas. Déjenme. Sí. Ok, vamos a ver cómo va esto. Ya su compañera aquí es esta con respecto a X. Ujú. Ya reducida, a ver cómo les parece. Ok, ya ahí está reducido, compañeros. A ver. Es que aquí, ya es que no había visto, estaba yo como ustedes que no habían visto hasta abajo, yo no había visto hasta abajo. Ajá. Pero aquí Y es Y, ¿verdad? No es Y prima.
Ajá. Mm, ok, pero ¿por qué Y prima? Es que aquí no son implícitas. Si se dan cuenta, está la función tal cual, ¿no? Ujú. O sea, esto que tienen aquí, déjenme hacerlo un poquito más, Esto es como si tuvieran, Z. Ajá, y se dan cuenta todo lo del lado izquierdo depende de X y de Y. Es por eso de que, a ver, vamos a hacerlo aquí. ¿Qué les parece, no? Entonces voy a poner la anotación. Si todo lo derivamos con respecto a X, ¿qué me va a quedar, compañeros? Va a ser X por la parcial con respecto a X de quién? De a la X cúbica, Y, ¿no? Más, ¿quién? De a la X cúbica Y por 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser X. ¿Por quién? Si se dan cuenta, ahí, déjenme ponerle esto, parece. X cúbica Y. ¿Sí? Ahí se dan cuenta, pues es la misma. ¿Qué me va a quedar? E a la X cúbica Y. ¿Cuál es la derivada con respecto a X? Esto es 3X cuadrada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque es con respecto a X. Me falta algo, ¿no? A ver, no me han dicho. Más, ¿quién? E a la X cúbica Y, ¿no? Y esto, tres X cúbica Y. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a hacer lo que no quería hacer. Sí, compañero. Eh, a ver, espérame. No es esta por la de esta, no es esta. Más, o sea, usted dice que es E a la X cúbica Y por 3X cúbica Y más Y. Pero si usted ve es un producto, ¿no, compañero? A ver, vea. Es X por la derivada de quién? De la derivada con respecto a X de quién? De a la X cúbica Y. Más E a la X cúbica Y por la derivada ¿por quién? Por la derivada con respecto a X, ¿no? ¿Cuánto es? 1, ¿no?
Entonces, si yo ahí factorizo a la x cúbica y, vean, ahí me va a quedar 3x cúbica y, porque ya meto la x que tengo fuera del paréntesis, del corchete, más 1, ¿no? A ver, voy a hacer lo que no... Permítanme. Sí, bueno, bien. ¿Sí? ¿Ya quedó? Bueno, vamos a... Ok, bueno, compañeros, me voy a pasar a lo que les digo que no quería hacer. A hacerlo, voy a ver si no me, ¿cómo se llama? Es que con la computadora me aparece, ¿cómo se llama? Es que aquí tengo, ups, ay, hoy es 16, ¿no? 11. Lo que voy a hacer es que se los voy a mostrar en la computadora, quiero que vean un poco del fichero que les preparé. Me voy a conectar acá, entonces me voy a desconectar acá, compañeros. ¿Sí? Acá está. Me voy a desconectar de aquí, de la tableta, me voy a conectar en la computadora. Solo abandonar. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe. Sí. Oh, sí, ok. Sí, por favor respóndanme, porque si no, es que aquí estoy trabajando con algunos de sus compañeros, entonces ellos me dicen que sí, pero quizás ellos sí ven, pero ¿sabes? Ok. Entonces aquí les voy a... Vale, no me aparece, por Dios. Ya son los... Entonces debe estar como ventana.
permítanme, déjenme cerrar algunas ventanas que luego no me deja. También. A ver si es esto lo que no me deja luego compartir. No, todavía me dice que no. Déjenme cerrar. A ver, espero que ahora sí me deje. No, por Dios. Es que si no, no puedo ver el fichero. Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Vamos a ver si ya me deja. Déjenme debe de dejar. ¿Ahora sí ven el fichero? Los compañeros que están en línea. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes ven ahí dice derivadas, viene lo que es la definición 13.1, que es la definición de derivada, ¿sí? Parcial, de primer orden, lo que acabamos de hacer. ¿Cuáles son algunos de los tips, por así decirlo? ¿Okay? Bueno, para las reglas de diferenciación ordinaria se entienden las reglas formuladas en el capítulo, las mismas, ¿no? Las de regla del múltiplo, suma, producto, cociente y regla de la cadena. O sea, ahí como dice, para calcular las derivadas parciales emplea ¿quién? Las leyes de la diferenciación ordinaria. O sea, es lo mismo, por eso les decía que es una generalización. Sí, son tips. Y trata Y como una constante cuando derives con respecto a X. Para calcular la derivada parcial de Z con respecto a Y, emplea las reglas de la diferenciación ordinaria, mientras trata X como una constante. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, no hay nada que ustedes tengan que aprender nuevo, sino simplemente hacer una generalización. ¿Cuáles son las notaciones, compañeros? Ahí si ustedes ven, la parcial de Z con respecto a X la pueden poner como la parcial de F con respecto a X, Z sub X o F sub X. Análogamente para la variable con respecto a Y. ¿Sí? Cuando ustedes quieren evaluar en un punto, ¿sí? Pues estas son las formas de notación. ¿Sí? Como ustedes más se acomoden, como más les gusta, muchas veces dicen, pues a mí me gusta poner la raya vertical y poner los puntos, poner las igualaciones o poner F sub X y en los puntos. ¿Sí? Entonces aprendan esta notación, es muy sencilla. ¿Sí? Esta es la derivada. ¿Sí? Ustedes si quisieran calcular, por ejemplo, la derivada parcial de la función Z con respecto a X en el punto, directamente de la definición, esta es la forma. ¿Sí? Esta es la forma. Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica? Aquí nosotros podemos ver precisamente la figura A, la figura B. Aquí tenemos esta sábana, este plano, ¿sí? Esta sábana, este plano, esta sábana yo le digo es una función z de f de xy. Aquí lo que tenemos es que tenemos, decir, cuando y es constante, digamos y igual a b, la traza de la superficie, z igual a f de xy en el plano y igual a b. Es la curva azul. Si definimos la pendiente de una secante a través de los puntos, aquí nos dan las coordenadas, entonces aquí lo que ustedes observan es precisamente esto. Se dan cuenta, no es más que la derivada, ¿quién? La derivada parcial, ¿sí? De la función, así como lo teníamos anteriormente, que era ¿quién? La pendiente. Pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con funciones de 3 o más variables? Bueno, las tasas de cambio de una función de 3 variables, W, ¿sí? F de x, y, z, en las direcciones x, y, z, son las derivadas parciales de W con respecto a X, W con respecto a Y y W con respecto a Z. Respectivamente, la derivada parcial de F con respecto a Z se define de esta forma. Si se dan cuenta aquí, si tenemos una función de 3 variables, si tenemos W con respecto a Z, se dan cuenta aquí. Z es a la que nosotros le agregamos ¿quién? El H. ¿Sí? Aquí como dice siempre que el límite exista. Esto es importante.
Para calcular la derivada con respecto a x, se deriva con respecto a x de la manera usual, mientras se mantiene constante tanto y como z. De esta manera se extiende el proceso de diferenciación parcial a funciones de número de variables mayor. Dice, si el proceso o si la función depende de n variables, es una función de variables, entonces la derivada parcial de f con respecto a la y-ésima se define como. Y es exactamente lo mismo. Dice, para calcular la parcial de u con respecto a x sub i, se deriva con respecto a x sub i, mientras se mantienen fijas las n-1 variables. Aquí es importante mencionar, dice, para una función de dos variables, z igual a f de x, y, las derivadas parciales, parcial de z con respecto a x, la parcial de z con respecto a y, son ellas mismas funciones de x y de y. Dice, en consecuencia, se pueden calcular las derivadas parciales de segundo orden y de orden superior. De hecho, se encuentra la derivada parcial de z con respecto a x, con respecto a y con respecto a, pues, z, ¿no? Los últimos tipos de derivadas parciales se denominan derivadas parciales mixtas. ¿Sí? En resumen, las segundas, terceras derivadas parciales y la derivada parcial mixta están definidas como, vean aquí la notación, la segunda parcial de z con respecto a x cuadrado, ¿qué hacen? Es la derivada parcial con respecto a x de z con respecto a x. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que nosotros hacíamos anteriormente, ¿no? Derivamos la función con respecto a la variable y luego nuevamente lo hacemos, ¿sí? Aquí lo que nos está dando el autor es precisamente nada más la notación. Dice parciales en la último renglón de segundo orden mixtas. Sí, derivan con respecto a x y luego con respecto a quién, o con respecto a y, o lo pueden hacer primero con respecto a quién. Diferenciar primero con respecto a x o con respecto a y. Aquí hay un teorema, o sea, hay un teorema del cual vamos a hablar más adelante. ¿Por qué podemos hacer eso? También hay un contraejemplo que no lo cumple, pero también lo vamos a analizar. ¿Sí? Aquí igualmente nos dicen las notaciones que son los f sub xx, f sub y, f sub x, o sea, sub x. O sea, 3 veces. Es la derivada tercera, la derivada enésima, cuando n es 3, de una función. Aquí, como nos dice, el orden de los símbolos en los subíndices de las derivadas parciales es justamente lo opuesto al orden de los símbolos cuando se ocupa la notación de diferenciación parcial. Entonces, vean, f de xy es f de x con respecto a y. Entonces, cambia, si se dan cuenta, cambia el orden. ¿Sí? Esto lo voy a quitar. Dice, este es un teorema, y más adelante lo voy a platicar con mayor profundidad. Dice, sea f una función de dos variables, y las derivadas parciales, f sub x, f sub y, f sub xy y f sub yx, son continuos en algún disco abierto, ¿sí? Entonces, f de x, y es igual a f de yx, en cada punto sobre el disco. ¿Sí? Pero aquí vean la condición que nos da el teorema. Aquí estamos hablando de una función de dos variables, y si nos dice que las derivadas parciales son continuas en algún disco abierto, entonces se cumple la igualdad de las derivadas. ¿Sí? Bueno, aquí hace unos instantes, cuando estábamos con esta derivada, ¿sí? Aquí nosotros, precisamente por eso quiero que ustedes la puedan ver. Me voy al OneNote. ¿Sí? Era x, ajá. Si se dan cuenta, ahorita les voy a mostrar este ejemplo que fue lo que hice. ¿Sí? ¿Cuál era la función, compañeros? X, 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 ¿de quién? X contra 6 al cubo y. X de la exponencial elevado a la 3x por y. ¿A la 3x o x al cubo? Es x al cubo, ¿no? X al cubo. Así está, ¿no? Entonces yo ya la definí. Ahí para que vean cómo va a funcionar este fichero. No sé, pero a mí siempre me gusta tener una idea geométrica de la función.
No le puedo, yo aquí le puse este intervalo para que lo graficara. Ustedes lo pueden ver ahí en matemática. Ahorita le está tejiendo. Ahí está la función. Sí, ahí está la función, ustedes la pueden visualizar. Sí, ahí ustedes lo pueden mover. Ahorita, ya que acabe la clase, les voy a subir este fichero para que vean todo lo que puse ahí, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, le puse, si yo quisiera la derivada de la función evaluada en un par de puntos, en un punto, pues ahí le puse a 1 y 2, ¿no? Pero lo puedo quitar de aquí, ¿sí? O sea, le puedo quitar. Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Dime la derivada. Este es con respecto a x. Aquí le voy a quitar esto porque me lo va a dar en forma numérica, ¿sí? Por eso pone el 2.71828. Ahorita ya le quité que me la evalúe y ya le quité la parte numérica. Aquí alguna vez les puse, ¿qué? El Simplify, creo que es el Simplify, ¿no? Para que ustedes lo sepan ocupar. Bueno, pues cuando queremos ocupar el Simplify, vamos a ver si hace lo que estoy yo pensando. Por lo general antes lo hacía como esta versión que tengo de esta computadora. Es un poco anterior. No, por Dios. ¿Me faltó ahí algo o sí no salió? ¿O algo pasó? Sí, es lo mismo, ¿no? Perdón, es que como estoy en la tableta y estoy en la, ¿cómo se llama? En la, sí nos dio, ¿no? ¿No ya me creen o no me creen? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está la derivada. Ajá. Aquí, como les repito, aquí, si yo quisiera, le pongo paletas. Aquí les muestro por si en algún momento se las pide. La Run Assistant, que con esta, como esta no es la que yo tengo, luego como no me salen aquí los comandos, por eso tengo que estar ocupando las paletas, porque en las mías sí me las sé. Entonces aquí yo le digo diagonal punto, o sea, aquí yo quiero que ustedes vean para qué sirve. O sea, ahí lo único que tengo es quién. Quiero que vean como control C, control V. Dan cuenta, diagonal punto, recuerden que es sustitución. Entonces le digo, diagonal punto de quién. Abro una llave, le digo, X tiende a A y Y tiende a B. O sea que aquí ustedes pueden evaluar una derivada en un punto. ¿Sí? Ahí ustedes le pueden cambiar el punto lo que sea, ¿no? 0.45 y 0.2042. Entonces, usted ya sabe cuánto es eso. Tienes A y B. Y y aquí yo le digo, pues dame el valor y ya. Aquí se las preparé para que ustedes vean aquí igual, pero es la que yo le puse de X. Entendamos o sobreentendamos, es como piensa mi cabeza. La primera deberá con respecto a X. Aquí si yo le doy de XX, entiéndase que es la segunda derivada con respecto a X. Y ahí me la da. ¿Sí? Entonces me voy a ir al pizarrón. Al fin que ese sí no es necesario que me esté yo moviendo. Entonces vamos a hacer más problemas. ¿Sí? Aquí una miscelánea. Ese también no es en Word. Aquí, por ejemplo, en el problema, todas las demás son puras derivadas, ¿eh? Son puras derivadas, ustedes van a ver. Y dice, en los problemas 25-26, dice, suponga, aquí, que les voy a poner el número para cuando ustedes lo vean en el libro, digan, pues si aquí no los puso, ¿no? O sea, ya pueden saber ustedes exactamente. Es el problema 25.
y nos da la función z igual, voy a hacer esto y después nos vamos a las 4x cúbica y cuarta. Nos están dando un punto de coordenadas 1, menos 1,4 en el plano y igual a 1. Y se determina la pendiente, les voy a decir, y se determina la pendiente de la recta tangente, ¿sí? En el punto de coordenadas 1, menos 1,4 en el plano x igual a 1 y nos está dando la función, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta que nos está dando la función, entonces, si se dan cuenta, y esto va a ser bien importante, que lo voy a cerrar con rojo, ¿sí? Aquí nos está diciendo quién, y igual a 1, ¿sí? Entonces y es constante, se dan cuenta aquí las y son constantes, entonces tenemos que derivar con respecto a quién, con respecto a x. Entonces aquí me va a quedar 4 y cuarta, si lo quieren así hacer de una vez directo, 4y cuarta, la derivada con respecto a x es 3x cuadrada. Entonces 4 por 3, 12, x cuadrada y cuarta. ¿Sí? Y aquí, si quieren, ocupo la notación. Nos está diciendo en el punto. Vean que esto, la derivada solamente depende de x y de y. Puedo poner aquí 1, menos 1,4. Y esto me va a dar ¿quién? 12 por 1 al cuadrado por menos 1. Ups, aquí se ve. Vale, también. Se ve. 12 por 1 al cuadrado por menos 1 a la cuarta. Entonces, pues todo esto es ¿cuánto? Menos 1 a la cuarta es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces esto me da 12. ¿Sí? Y también nos lo pide, si ustedes ven, luego nos dice, igual en el mismo punto, pero en el plano y igual a 1. Ah, perdón, y está en y igual a 1. Entonces, si y, primero nos pidió en y igual a, perdón, nos piden y igual a menos 1. Entonces, bueno, y son constantes. Ahora, la parcial de z corre, ahora, déjenme indicar eso, ¿eh? Voy a poner con rojo, para que ustedes se acuerden. Ahora, x igual a 1. Entonces, la parcial de z con respecto a y, igual en el mismo punto, 1, menos 1,4. ¿Es quién? Si yo derivo ahora con respecto a y, sería 4x cúbica. ¿Por quién? Por 4y cúbica. Quieren poner es que aquí no estoy inclinando lo suficiente. 1, menos 1,4. Ups. Entonces, ¿esto es quién? Ups, ¿por qué no? ¿Qué escribo eso? En el punto 1, menos 1,4. Entonces, estos son que 16
x al cubo es 1 al cubo por menos 1 al cubo. ¿Están de acuerdo? Entonces es menos 16. Y ahí está. Y entonces son las constantes, esto es x, esto es en x, entonces las x son constantes, esto es y. Y ahí está. Bueno. Profe, una pregunta. Digamos, ¿en todo el proceso afectó que dijera en el plano y igual a 1? Sí, porque si se da cuenta, cuando nos están diciendo y igual a 1, y es constante, entonces tenemos que derivar con respecto a x. Y cuando nos digan el plano x igual a 1, o a una constante, como dice en la definición en el fichero, x van a ser constante, entonces tenemos que derivar con respecto a quién, con respecto a y. Ok, vale, profe, gracias. Entonces aquí, ustedes lo pueden ver. Aquí ya lo hice, se dan cuenta aquí, está la función, ya la observan ustedes en matemática. ¿Sí? Profe, aquí es una duda. Sí, compañera. Bueno, ya ve que sustituimos los valores de menos 1, bueno, de 1 y menos 1 en x y y, pero el 4, ¿qué representa? Pues ahí sí se da cuenta que tenemos. Es en el punto. Pero no tenemos una función implícita de z, sino tenemos z igual a f de x, y. Ajá. Ah, ok, entonces el 4 sería z. El 4 es z, ajá, exactamente. Ok, Pero la función no tenemos explícitamente a quién. a z. A z. Ok. ¿Sí? Entonces, vean, ahí tenemos la función. Yo le puse f1. Aquí tenemos quién. La función. Ahí tenemos a quién. Ahí tenemos la gráfica. Entonces, ahí, hasta lo que nos vamos a encargar, los voy a hacer más tarde, ¿sí? Es de cómo graficar exactamente todo, ¿no? Cómo graficar exactamente los planos tangentes, como está ahí en el libro. ¿Listo? Para que lo vean gráficamente todo ahí en el fichero de matemática, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si ahora nos vamos a diferenciación implícita? No sé el lunes qué pasaba, ¿no? Aquí ustedes podrán ver en el fichero. Hay varias. Perdón, es que de repente como hay unos acuerdos que nos están avisando ahora con el regreso, nos hablan, nos mandan todo por aquí, entonces perdón, pero es esta parte, ¿no? Entonces, creo que es vamos a hacer más, pero yo quiero que ustedes vean, ya los estoy haciendo. Me perdieron. Eran de puras diferencias implícitas, dije estos. Ah, sí, 43. Aquí voy a hacer mi pizarrón. ¿Cómo se sienten cómodos con esta aplicación, compañeros? ¿Sí? Sí, profe, solo que se tarda un poquito a veces, pero está bien. Sí, o sea, se tarda en más o menos en actualizarse, ¿no? Pero sí ven mi letra, o sea, sí se ve más o menos, sí se aprecia. Bueno, ok. Este es el problema 43. Les voy a decir de que del 43 al 46 dice, en los problemas 43 al 46 dice, suponga que la ecuación dada define a z como una función de las dos variables restantes.
empleé diferenciación implícita para encontrar las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de hacer todas estas, para que ustedes vean. ¿Sí? Y quiero que lo vayamos haciendo juntos. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es? Si se dan cuenta, nos está diciendo Z. Yo aquí también les puedo comentar que puedo expresar esto así, ¿Sí? Sin problema, compañeros. ¿Sí? Creo que ahí vamos a ocupar diferenciación implícita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay varias formas, como les repito esto, por eso les preguntaba el lunes, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entré en shock emocional, dije, bueno, que o soy yo, o por sí como que se tardaba un poco más, ¿no? Entonces, vamos a poner la parcial con respecto a x de quién? De x cuadrada, más la parcial con respecto a y de y cuadrada, más la parcial con respecto a z de z cuadrada, esto es igual a la parcial con respecto a z de 25. Ay, ¿ahora qué estoy haciendo? Es parcial con respecto a x, ¿no? No, dijo que las dos, ¿no? ¿Y ahora por qué yo puse todo esto? Estoy pensando en otra cosa. Si me concentro. Es parcial, por ejemplo, vamos a sacar la parcial con respecto a x, a x, a x. Entonces aquí lo voy a poner parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Entonces, permítanme. Tenemos a alguien que acaba de llegar. Ok, entonces, ¿cómo me va a quedar esto, compañeros? Déjenme cambiar de color. Ahora sí, ya todos estamos. ¿Esto es quién? 2x, ¿están de acuerdo? Y no es función de quién, de x, sino z. ¿Mm? Más quién, si quieren voy a ser redundante, más quién, más 2z parcial, ahora pues, de z con respecto a x, y esto es igual a quién, a 0, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la parcial de z con respecto a x es igual a menos 2x sobre 2z, ¿no? Sí, perdón. Entonces esto es menos x sobre z. ¿Están de acuerdo? Ahora tenemos que sacar la parcial. Hacemos lo mismo. La parcial con respecto a y, vamos a ocupar otro color, ¿sí? Para que se note la diferencia, ¿no? Con respecto a y de x cuadrada más parcial con respecto a y de y cuadrada más la parcial con respecto a y de z cuadrada, esto es igual a la parcial con respecto a y de 25. Aquí estoy siendo, bueno, muy puntual, pero ya después podemos obviar las otras cosas. Tenemos que la parcial de z con respecto a y. ¿Sí? Entonces esto es 0, más esto es 2y, ¿están de acuerdo? Más quién? 2z parcial de z con respecto a y, esto es igual a 0. ¿Y esto qué me queda? Parcial de z con respecto a y. Oh, por Dios. Oh, por Dios, no me falles. ¿Esto es quién? Menos 2y entre 2z. Esto es menos y entre z. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ok. Entonces vamos a hacer unas un poquito más, ¿qué les parece? Elaboradas. ¿Sí? Entonces, ahora, otra vez me voy al libro. A ver, ¿cuál hacemos? Vamos a hacer la 43.
a cambiar de color. 44, vean aquí sí, esto es z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada z. ¿Sí? Entonces recuerden que lo que nos están pidiendo es la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. ¿Sí? Entonces, si hacemos la parcial con respecto a x, ¿de quién? De z cuadrada, parcial con respecto a x de x cuadrada, más parcial con respecto a x de quién? De y cuadrada z. Entonces, recordemos, aquí lo voy a poner si quieren, z es una función de x y de y. Entonces, ¿esto es quién? 2z parcial de z con respecto a x. ¿Esto es quién? 2x, muy bien. Puedo sacar, a ver, díganme si es así. ¿Sí? Entonces, esto aquí es igual. 2z, puedo poner esta notación sin ningún problema. Esto es igual a 2x más ¿quién? Perdón, parcial de z con respecto a x, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces factorizo. Voy a poner el siguiente con otro colorcito. Entonces me va a quedar ¿quién? Zx por 2z menos y cuadrada es igual a 2x. En esto no parece igual, ¿no? Entonces la parcial de z con respecto a x es 2x sobre ¿quién? 2z menos y cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Esta es la 44. Vamos a hacer otra, la 45 si quieren. Vamos a cambiar de color. Ups. Ay, no me falles, no me falles. La 45 es z cuadrada. Profe, pero faltó con respecto a y, ¿no? Ah, sí, sí, tienes razón. Tiene usted toda la razón, compañero. Me faltó sacar una derivada, ¿no? Sí. Ahora, lo mismo. Profe, una duda. Sí. Es que vi que, ¿qué pasa si despeja z? Porque ya ve que podría sacar raíz y del otro lado solo quedaría una raíz de la suma de esos, bueno, de x cuadrada más y cuadrada y z. Y eso lo puede derivar ya por fórmula, ¿no? Bueno, por... Ah, sí, si usted dice, a ver si lo que le entendí es, sí, o O sea, sea, pero sí es válido, ¿no? O a fuerzas tendríamos que hacerlo así, igual de manera implícita. si usted dice, yo tengo z cuadrada igual a ver si le entendí bien, compañero. Oh, por Dios, no quiero escribir. Ay, no me falles. A ver. Ay, por Dios. A ver, si lo inclino mucho, no escribe. Dice usted z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada z, ¿no? Así, ¿no? Pero dice usted, esa es la función, ¿no? Entonces dice usted, z sería igual a más menos x cuadrada más y cuadrada z, ¿no? ¿A esto se refiere usted? Espere, profe, es que no me sale. Sí, si usted observa aquí en primera, pues hay que indicar que solamente es la parte ¿quién? Positiva de la raíz cuadrada. Pero le queda de todas maneras implícita ¿quién?
La Z, ¿no? Ah, sí, sí, ya vi, prof. Pero Sí, de ya. todas maneras le va a quedar ahí la Z, compañero, ¿sí? Le va a quedar la Z. O sea, es por eso de que aquí se ocupa diferenciación implícita. Entonces aquí con respecto a Y es quién? Z cuadrada, así se da cuenta con respecto a Y, de X cuadrada más quién? Parcial con respecto a Y de Y cuadrada Z. Entonces aquí ¿qué me va a quedar? 2Z parcial de Z con respecto a Y, ¿sí? Vean, X no es función de Y, es Z. Aquí voy a ser redundante, voy a poner el 0. ¿Más quién? Es Y cuadrada por la parcial de Z con respecto a Y. ¿Más quién? Más Z parcial con respecto a Y de quién. ¿Está de acuerdo? Entonces, 2Z por ZY. Esto es igual a quién? Y cuadrada. ZY más quién. Más Z por quién. ¿2Y? ¿Sí? Sí, profe, 2YZ. 2YZ, ¿no? Sí está bien, ¿no? Sí, Es que a lo mejor no sé si ya se desactualizó. Entonces, a ver, según esto, ZY por 2Z menos Y cuadrada es igual a 2YZ. ZY es 2YZ sobre 2Z menos Y cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? sí, profe. Ok. A ver, la 45. ¿Qué les parece si cambiamos el colorcito? Entonces, pues, ¿quién? Z cuadrada más su cuadrada b cúbica menos vz. Sabemos que z es función de u y de b, ¿no? U y b. Vean, nuevamente les repito, no podemos despejar la z. Aquí que podemos decir, ah, bueno, z cuadrada es igual a quién? A vz menos, oh por Dios, no te caigas. Es vz menos u cuadrada de cúbica. ¿Están de acuerdo? Entonces, con respecto a x, ahora yo x. Y ya lo puse con respecto a u. ¿Están de acuerdo? Z sí es función de u. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2z parcial de z con respecto a u, ¿no? Entonces, todo lo demás es ¿quién? ¿Puedo sacar la b? Me va a quedar parcial de u, uz, menos b cúbica parcial con respecto a u de u cuadrada. A ver, díganme si estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Es que aún no se actualiza, profe. Bueno, a mí no me parece la función 45. Que a lo mejor saben que me parece trabajar sin conexión, se produjo un error.
¿Ya apareció? Ya apareció. Ya son 8:30. 8:28. Ah, bueno. Bueno, entonces nada más la acabamos rápido, ¿no? ¿Qué les parece? 2z, parcial de z, pero no alcanza. ZU es igual a B. Aquí se dan cuenta, es un producto, ¿no? Este es U parcial de Z con respecto a U. ¿Más quién? Más Z por la parcial con respecto a U. Es 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así estamos viendo, estoy mal. Ups, ya llegó la profesora. Bueno, Sí, sí está bien, prof. ok, entonces reduzcanlo por favor, porque ya ay, yo no, esto me parece como si fuera esto. Bueno, al ratito en unos minutos les comparto el pizarrón, ¿sí? Excelente día, compañeros. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego, profe.